Hoy vamos a hablar de música. Está con nosotros un reconocido compositor español. Ha dedicado su vida completa a la música. Ha hecho bandas sonoras, canciones, sinfónicas, en fin. Está con nosotros Antón García Abril. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo era entonces, cómo comenzó usted en esa época? ¿Cómo es también vivir o cómo es iniciarse en el mundo de la cultura en ese tiempo, sobre todo en la época, por ejemplo, del franquismo? Bueno, esto fue peor que el franquismo porque era en un periodo casi recién terminada la guerra. Ya era franquismo, obviamente, pero había sido la guerra, estaba destruida mi ciudad turolense, Teruel, ¿no? Hombre, naturalmente mi padre era un gran amante de la música y había una banda de música en Teruel, mi ciudad, y fue uno de los pocos edificios sonoros, la banda, que quedó en pie después de la guerra, ¿no? Y entonces de muy pequeñito mi padre nos llevó a los 4 hijos a estudiar en la Academia de Música de la banda, y esos fueron mis principios en la banda. Después había un viejo profesor de piano que también empecé yo a estudiar el piano, y ahí empecé un poco el descubrimiento de mis primeros pasos en la música. Y ya a partir de ese tiempo, ¿cree usted que la música se considera como un instrumento de lucha social? Lucha social depende en qué camino situemos esa lucha social. Si es en el camino de la cultura, sin ninguna duda, sí. Si es en otros caminos que no sea la cultura, pues como la música es un arte abstracto y que va directamente al corazón, y que no tiene fronteras para entenderse, pues entonces entre esa mezcla que tiene la música de arte abstracto, ciencia y arte de comunicación entre los seres humanos, pues se mueve en unos parámetros estéticos y culturales que realmente hacen mucho por una sociedad mejor, más interesante, más comunicadora, más sensible a los grandes hechos de todo tipo ya. El mundo de la música sin ninguna duda uno de los que más puede formar la creación de jóvenes que posteriormente serán de todo tipo de estructuras profesionales, oficios, pero tendrán ya la idea de la comunicación entre los seres humanos, que es lo que la música grande, la música de los grandes compositores producen los seres humanos. Algo muy hermoso. Y por lo mismo, usted es compositor y ha hecho ya cientos de composiciones, ya sea bandas sonoras, tiene más de 100 composiciones. Pero ¿cómo nace la idea? ¿Cómo nace una composición? ¿Cómo se puede crear música? Bueno, pues antes acabo de decir que es un arte ciencia, y es un arte, como todas las manifestaciones artísticas, que lo que es la naturaleza del artista, lo que se llama la inspiración o lo que se llama la intuición del artista, eso no se enseña ni en la universidad, ni en los conservatorios, ni en las escuelas superiores. Viene dado de la propia naturaleza del ser humano. Luego hay una cosa que se llama la técnica, lo que es la ciencia del arte, lo que tiene de ciencia, que hay que estudiar metódicamente y desde unas bases principalmente de tipo armónico, contrapuntístico, orquestación. Es un estudio largo el proceso para formar intelectualmente al compositor. De ahí que muchas veces muchas personas deciden, cuando se les pregunta si entienden de música, dicen que no entienden nada. Yo las comprendo, porque al ser un arte abstracto y al ser además ciencia, incluso muchos intelectuales se pierden en el camino de poder descubrir qué es la música. ¿Qué tal es la música hoy en día? ¿Qué opina usted de estas nuevas generaciones? Pues es exactamente igual que la filosofía de la vida en todo el universo, exactamente igual. Es decir, hay grandes jóvenes, grandes figuras como músicos de natura,
y de músicos bien formados, y también hay muchos jóvenes que van por una formación acelerada, es decir, que reciben algunas informaciones breves y ya componen. Entonces, quiere decir que no se podría decir unificar un pensamiento sobre lo que son los jóvenes. Hoy, y lo vuelvo a decir, como la vida misma y como la propia sociedad, hay muchas marcas de jóvenes, desde los más importantes en el pensamiento, en el trabajo, en el estudio, en un proyecto de futuro maravilloso, hasta todos los contrarios. El que realmente no entra en el pensamiento de un futuro, que vive el momento, que tampoco se preocupa. Es la vida de hoy, es así. Yo estoy siempre intentando apoyar a todos los jóvenes en la medida que yo pueda para dirigirles o ayudarles a tener fe en ellos y a tener fe en el futuro de la creación musical o del arte o la propia sociedad, cómo va evolucionando hacia un futuro que nos va marcando ya ciertos índices de lo que puede ser. Y en base a lo que usted me dijo, que es exactamente igual a como era antes, por ejemplo, ¿usted cree que hoy en día la música ha evolucionado o involucionado? Las dos cosas. Vamos a ver. La música ha evolucionado mucho, muchísimo. Bien es cierto que yo siempre he mantenido en cuanto a la estética de la música, del arte en general, pero la música muy particularmente, porque la música nace cada vez que se interpreta. La música es un arte vivo, porque necesita del intérprete. Hay sentimientos también, hay sensaciones. Claro. Entonces, ha evolucionado mucho. También es cierto que esa evolución ha ido a caminos de gran interés, ha abierto ciertas puertas al pensamiento, y también es cierto que en algunos aspectos de la estética de ciertos avances de la pura teorética de la música nos han llevado muchas veces a un camino de incomunicación que ha hecho o hace que este arte, que debe tener en primer lugar la emoción tanto intelectual como espiritual, en algunas de las estéticas últimas, en la evolución que estamos hablando, se ha producido de alguna forma un desencuentro entre el compositor, el intérprete y el público, que realmente es el tercer compositor de la obra, porque es quien, al final, quien va a decidir que las obras perduren o no. Qué interesante eso del público, porque el público entonces puede mostrar una aceptación o un rechazo frente a una obra. Siempre el compositor es la primera, de ese misterio que yo he llamado siempre el misterio de la Santísima Trinidad, principio, medio y fin. Principio es el compositor, medio, el segundo compositor es el intérprete, que es el que hace de mediador entre el compositor y el público. Y el tercer compositor es el público, que a través de su forma de sentir esa obra es capaz de alguna manera de querer volver a oír esa obra una o más veces. En el caso que no suceda este principio de los tres caminos que la obra tiene, la obra queda fallida absolutamente. En cada época de la música, con la música que han hecho los grandes compositores, podría perfectamente decirse que ya no se necesitaba más, pero conforme la música y la sociedad y la humanidad va creciendo, la música se va ampliando y nunca cesará. ¿A dónde irá la música? La música que hemos llamado culta o la música del saber, pues no lo sabemos dónde irá, pero yo creo que los caminos que se abren son siempre muy atractivos. Es un mundo por descubrir. Muy atractivos, claro, muy atractivos porque se puede incorporar de una manera bella la música electrónica. La electrónica, sí, me está sorprendiendo con eso, porque a ver cómo se da eso. La música, el primer conservatorio, el primer estudio de música electroacústica que se creó
en el Conservatorio de Madrid lo creé yo en esta última fase. Yo nunca he hecho música electrónica, pero sí la he enseñado a los alumnos en su propio laboratorio. Cuando la música electrónica es bella y se incorpora en un abrazo fraternal con la música de siempre, los instrumentos de siempre, yo veo por ahí un futuro de la música. Cuando la música electrónica es ruido, pues para mi gusto, vamos, es que no tiene ningún sentido de ser, porque para el ruido ya tenemos las excavadoras de las calles. Que hacen bastante ruido. Hablo de la música electrónica, de los procedimientos electrónicos o electroacústicos, donde hay fusión con la idea bella de la música y se mezclan los colores. Cuando se ve que hay un trabajo, una composición. Eso es. Pero qué bien, me sorprendió con eso, porque esto también va a otra pregunta ligado, ¿qué pasa con qué pasa con la música de hoy en día, por ejemplo, que escuchan los jóvenes? ¿Qué pasa con la música que se escucha en una radio, que no es la misma que se escucha en un conservatorio, que no se escucha en un teatro? ¿Van por caminos distintos o tienen alguna base que es similar? ¿O definitivamente ya es otra cosa que ni siquiera se acerca a lo que es el arte o la cultura que uno puede apreciar, por ejemplo, ahora en el conservatorio? Bueno, para mi forma de entender la juventud es un tesoro abierto a la comunicación y a la absorción de cualquier posibilidad de belleza y artística. Lástima que la juventud en la mayoría de las ocasiones están en un 99,99 absorbidos por el pop, por el rock, por procedimientos, que hay obras muy bellas, muy importantes y muy buenas, pero el 90% del pop, desde mi punto de vista, no tiene escaso valor, porque es repetir un procedimiento siempre mismo. Y luego hay un 10% de obras maestras en el pop, o en el rock, o en el jazz, por descontado. Esto está muy bien para los jóvenes. Lástima que no convivan, además, con la gran música de los grandes compositores. Canciones del pop, estupendo, pero ¿qué diríamos si escucharan canciones de Schumann, de Schubert, de Brahms, de compositores de ahora mismo, franceses, alemanes, rusos, Mussorgsky? Las canciones de Mussorgsky se quedarían absolutamente entusiasmados. Lástima que no llegan ahí. Intentarían buscarlo en su teléfono a ver cómo se llama ese autor, porque realmente no los conocerían. O sea. No, por descontado. No, eso por descontado, porque están desinformados. ¿Y a qué se debe eso? ¿A la educación que les dan en las mismas escuelas? La familia, la casa aquí? La educación generalmente está basada en otros parámetros, más que la educación, sobre todo en Europa, Porque, por ejemplo, en América, ¿no? En América la universidad tiene campos abiertos que uno puede ser universitario, está estudiando floristería, vamos, en un momento determinado. Tiene unas puertas abiertas a cualquier manifestación desde la universidad. Y la música está en la universidad. Entonces, ya se empiezan a formar con eso, ¿no? Un bioquímico y un compositor conviven. Pues están en la universidad, en el mismo campus, y luego el bioquímico también puede incluso matricularse en la clase de música a nivel no profesional. También hay un departamento para los universitarios que no son profesionales. Entonces, pero claro, la unión y la convivencia social hace que después haya una sociedad donde es muy culta tanto la música como cualquiera de las otras manifestaciones universitarias. Interesante. ¿Y usted dónde cree que hoy en día es el mejor lugar para ser un compositor? Para vivir ahí, para estudiarse, para aprender más. ¿Está en Europa o está en otra parte, una casa? Vamos a ver, hoy para ser un compositor no le hace falta ir a ningún sitio y me seguiré explicando, Sí, porque uno dice, cualquiera puede ser compositor. Sí, porque la composición se basa en la cultura del compositor, del joven compositor, y el estudio y análisis de las obras de los grandes compositores de la historia,
desde el gran contrapuntística Bach hasta Messiaen, por decir dos compositores, o hasta Penderecki, por decir otro compositor, o cualquiera, ¿no? Aquí hay compositores muy de la vanguardia también. Shchedrin es un compositor ruso interesante, muy importante. Entonces quiere decir que con una buena información a través de la radio, a través de del CD, a través de los medios que tenemos hoy, se puede, y de los libros que tenemos hoy en todos los sitios, se puede ir sin pasar por el conservatorio, se puede ser un gran compositor. Ahora bien, después hay otro aspecto, es la formación entre los demás compañeros y en los espacios donde va a oír música y se va a llenar de música no solamente de la suya, sino la de los compañeros, la de los grandes. Y eso no se puede aislar uno. Tiene que estar pues en Moscú, en Nueva York, o en Madrid, o en París, o en cualquiera de las grandes ciudades, o en Boston. Entonces el medio no es individualista, sino que uno tiene que estar obligado, no obligado, sino que tiene que compartir experiencias, sensaciones. Sí. Se puede estudiar composición en solitario, absolutamente, siempre que sea un hombre inquieto, un ser humano, hombre-mujer, inquieto, que sea capaz de escuchar a través de las grabaciones la música de los compositores, la partitura, analizarla. El análisis es fundamental en la composición. Analizar una obra. Y entonces se analiza sabiendo, bien es cierto que si tienes un maestro, lo que a ti te puede costar descubrir un mes, por decir una fecha, si tienes un maestro a lo mejor en 6 días te lo hace resolver. El maestro es siempre necesario en este sentido. Ahora, hay muchos casos en la música, grandes compositores, que no pasaron por un conservatorio, ¿vale? Así que, en principio, la contestación sería, hoy con los medios que tenemos a nuestro alcance, uno puede no pasar por el conservatorio y ser compositor. Ahora bien, no puede estar aislado de la música. Tiene que estar en sitios donde pueda escuchar música de vanguardia, música del pasado, música de todas las épocas, intérpretes, compañeros, compositores. Eso es lo que va creando el caldo de cultivo para que un hombre sea culto y esté integrado en una sociedad que le es familiar. Me encanta esto, es muy interesante porque también usted tiene una fundación. ¿Cuál es el legado que quiere dejar con esto? Porque también ahora nosotros estamos conversando sobre cómo es la música, cómo se puede llegar a ser un compositor. Y me imagino que a través de su fundación quiere dejar un legado. ¿Cuál sería ese legado? Bueno, la fundación que tenemos nosotros es una fundación, desde el punto de vista económico, yo diría pobre. Pero el legado tendría que ser, en primer lugar, que la obra del fundador que soy yo tenga, yo diría, la vivencia que debe tener una obra cuando tienes yo diría, un corpus musical creativo de cierto relieve, de cierta importancia. Y por otro lado, la comunicación a los jóvenes, prestando partituras, ayudándoles y viendo qué posibilidades se les puede ayudar desde la propia fundación, sobre todo a los jóvenes, tanto intérpretes como compositores. Eso es muy importante. También me nace otra pregunta. ¿Cómo opina usted que está el medio? ¿Este es un medio solo de hombres? ¿Qué pasa con la presencia femenina? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Hay mujeres compositores también? ¿Compositoras? ¿España? En España, en Iberoamérica. Bueno, en Iberoamérica lo conozco menos. En España muchísimas. En España, en la música hoy, en la arquitectura hoy, en la ciencia hoy, seguramente hay numéricamente más mujeres que hombres. Y en la música, compositoras, hay muchas en España y de mucho relieve, de mucho valor. Y no hablemos de instrumentistas, pero no ya del arpa o del piano, no. Instrumentistas como solistas de instrumentos que tradicionalmente fueron para hombres y además hombres de fuerza, como los trombones, los metales, las trompas. Hoy te encuentras una señorita con los cabellos de lino, tocando la trompa como solista en una orquesta sinfónica de España.
cuerda de violonchelos hay más mujeres que hombres. En general, hay más mujeres que hombres en las orquestas sinfónicas. Sería entonces hermoso también ver un reconocimiento para ellas en alguna oportunidad. Total, que no esté todavía el punto que todos necesitaríamos de la valoración de la mujer en el tema laboral, pero está muy avanzada la mujer en España. Tal vez en los trabajos menores esté menos avanzado la idea de la igualdad en las mujeres, pero en los trabajos ya de tipo, de cierto relieve intelectual y tal, la mujer empieza a estar en unos niveles muy altos. Qué bien, eso es bastante importante. Sí. Y usted, como persona, no como compositor, ¿a quién admira? ¿A quién admiro? Sí. Oye, qué pregunta, es una pregunta muy difícil. Pues admiro a toda la persona que siento por algún motivo una sensación cuando estoy con ella de amor o de cariño o de admiración, la verdad. Eso que es la misma reincidencia de la admiración, porque siento admiración, pero es así. La admiración para mí es seguramente la persona que hay algún valor que a mí me gustaría poseer o que comulgo con el valor que tiene esta persona, tanto cultural como espiritual, incluso de la propia belleza del ser humano, mujer o de hombre, de que sea deportista, que sea atleta o que sea generoso, que eso es lo que admiro, o a un gran tenista o a un gran científico, a una gran persona noble, admiro a una flor, también le admiro. Admiro a todo lo que se me pone delante y que reconforta mi propia sensibilidad. Y esa es la receta, la solución para, o sea, la receta para poder inspirarse para crear algo. Bueno, la creación es un tema que hay que estar siempre trabajando y no voy a repetir el tópico que todos dicen que nos coja trabajando la inspiración, pero la inspiración en el sentido romántico que se creía, que el compositor iba por el paseo y Beethoven se le ve con las manos cruzadas por detrás imaginando sinfonías. Yo no me lo creo. Yo creo que la inspiración viene cuando estás buscándola y estás trabajando en ella. Porque la técnica, he hablado al principio, la técnica es fundamental para un compositor. Y la técnica no viene por los paisajes húmedos de la naturaleza, no. Viene en un espacio absolutamente científico donde estás meditando técnicamente sobre una idea que has tenido. Es decir, el equilibrio técnica-inspiración, pero la inspiración en el sentido romántico yo no creo en ella. Yo creo en la persona que ha nacido con el don de la inspiración, o el don de la creación, o el don de ser un gran pintor. Para comunicarse. Wagner decía que la música, lo que es la melodía, decía Wagner, viene de Dios, decía la inspiración. Lo demás de nuestro cerebro, de nuestro talento. Pero lo que quería decir Wagner es lo que estamos hablando. La inspiración existe, claro que existe, pero no en el sentido ese de que paseando hacías una sinfonía. Es imposible. Paseando puedes pensar, quiero hacer una sinfonía que tenga 3 tiempos, que además al final me gustaría poner una voz. Todo eso sí, pero a la hora de realizar partitura es ciencia. Es ciencia. Perfecto. Muchísimas gracias, me encantó. Yo creo que a todo el mundo que está mirando a través de nuestras pantallas disfrutó de esta conversación. Queremos desearle muchísimo éxito. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias, encantado. Además, que quede constancia que yo veo mucho esta emisora de televisión desde Madrid. Estamos muy felices por eso y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.